Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar este día. Vamos a tratar dos puntos. Primero, vamos a hablar sobre un aspecto que es bien importante, que es cuál es la situación tributaria de las cooperativas, porque tal como hemos visto desde el principio en la historia, luego hablamos del INSAFOCOP, hoy vamos a volver a hablar del INSAFOCOP ya en aspectos un poco más operativos. Hablamos de toda la parte legal del INSAFOCOP, luego los aspectos generales de la ley de asociaciones cooperativas. Vimos también un poco sobre el régimen administrativo, cómo están organizadas las cooperativas, cuáles son las diferentes unidades o organismos que se crean o que se deben crear de acuerdo con la ley. Y por último hablamos aspectos económicos, es decir, cómo está formado el capital social, las reservas, el fondo de educación, etcétera. Todo eso lo vamos a retomar este día para hablar acerca de los aspectos tributarios, que es lo que tiene que ver cuáles serían las posibles obligaciones de una cooperativa ante las obligaciones tributarias que existen. ¿Será que se les da el mismo tratamiento que otra empresa o tendrán algún tipo de tratamiento especial? Lo más seguro es que sí, ¿no? Hay un tratamiento especial a las cooperativas por la misma naturaleza que estas tienen, ¿verdad? Que hablamos sobre aquello de que buscan más que todo el desarrollo social, más que un desarrollo económico particular, buscan el desarrollo económico y social de grupos grandes de personas. Y luego vamos a hablar sobre el trabajo que ustedes van a empezar a desarrollar a partir de los lineamientos que les voy a dar este día y que se los voy a enviar también a al WhatsApp. Y que va a ser la nota del segundo y el tercer laboratorio, ¿verdad? O sea, la nota del segundo y tercer laboratorio van a ser precisamente ese trabajo que ustedes van a desarrollar. Ya vamos a hablar de eso. Y donde ustedes van a retomar parte de lo que ya hemos hablado. Si todos estos aspectos que hemos hablado en la ley, ustedes los van a poder poner un poco en práctica o concretar a través de ese trabajo. Entonces eso sería básicamente lo que vamos a ver este día. Vamos a ver hasta dónde nos alcance el tiempo, pero la meta es, independientemente del tiempo, pues primero a ver los aspectos tributarios y luego dar los lineamientos de ese trabajo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver, tenemos acá aspectos tributarios y pues un poco los antecedentes. Vamos a hablar primero de la ley de impuestos sobre la renta, la cual fue creada en 1915, la primera ley, ¿no? Que no es la misma que nosotros tenemos actualmente, que fue retomada en 1991, se hizo una reforma casi completa de la ley, y luego pues ha venido recibiendo una serie de reformas como la del 2001, cuando se creó el Código Tributario y se eliminaron una gran cantidad de artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no porque ya no fueran aplicables, sino porque muchos de esos artículos que tenía la ley se trasladaron al Código Tributario, porque hablaban más que todo de obligaciones formales. Es decir, lo que ha tratado de hacerse con la creación del Código Tributario hace 20 años es precisamente trasladar toda la parte de obligaciones formales al Código Tributario y que queden en las leyes específicas, como en el caso de la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, únicamente aquellos aspectos que sean muy propios de cada impuesto, más que toda la parte sustantiva. De eso ya hemos hablado, hablamos el ciclo pasado, cuando tocamos un poco la parte de la relación jurídica tributaria. También aspectos de la ley de impuestos de transferencia a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, o sea, la ley del IVA, que fue formulada en 1992. Aquí hay un hecho curioso, que en cuanto a la ley de impuestos sobre la renta, nosotros como El Salvador fuimos pioneros, porque fuimos de los primeros países en Latinoamérica en adoptar una ley de este tipo. Y que precisamente la ley de impuestos sobre la renta original, la de 1915, se debió a una coyuntura que era precisamente la Gran Guerra o el conflicto europeo, como le llamaban en ese momento, y que actualmente nosotros conocemos como Primera Guerra Mundial.
En esa Primera Guerra Mundial generó un efecto económico a nivel global porque debido a la misma conflictividad que había en Europa, pues las exportaciones y las importaciones de muchos países de América se vieron reducidas precisamente porque no había un libre flujo de mercancías debido a la guerra. Eso generó baja recaudación de impuestos a nivel nacional y pues se propuso crear una ley de impuestos sobre la renta que permitiera al Estado poder recaudar más dinero. Pero en cuanto al impuesto del IVA, cuyo nombre real o nombre correcto es Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fuimos prácticamente rezagados en ese aspecto porque fuimos de los últimos países en modernizar esta parte en 1992, cuando ya casi todos los países de Latinoamérica tenían una ley similar. Nosotros seguíamos con la ley de papel sellado y timbres, que vamos a hablar de ella también, y que fue derogada precisamente al crearse esta nueva ley. Y el Código Tributario que dice año 2000, pero que realmente, si bien es cierto, fue en el año 2000 que se aprobó, pero fue casi a finales del año 2000 y pues algunos le damos como fecha de inicio 2001, ¿no? Que fue cuando el Código Tributario prácticamente entró en vigencia completamente. Muy bien, esos serían los antecedentes o las leyes en las cuales se basa lo que vamos a hablar. Ahora, la Ley General de Asociaciones Cooperativas establece ciertas exenciones para las cooperativas que luego son retomadas en las leyes tributarias. Entonces dice ahí que los privilegios que se otorgarán por parte del Estado, de acuerdo con esta ley, a las cooperativas desde el momento de su constitución son los siguientes. Esto está basado en la Ley General de Asociaciones Cooperativas, de la cual ya hemos hablado, porque prácticamente lo que hemos hablado de aspectos generales, el régimen administrativo, el régimen económico, prácticamente están dentro de la misma Ley General de Asociaciones Cooperativas. Seguimos siempre dentro del mismo marco legal. ¿Qué exenciones establece la Ley General para las cooperativas? Me van a disculpar, pero estoy un poco mal de la garganta, son cuestiones de alergias que siempre me dan. Literal A. Exención de impuestos de papel sellado y timbres fiscales, derechos de registro de inscripción de todo acto o contrato que celebren las cooperativas a favor de terceras personas o estas a favor de aquellas, cuando le corresponda por ley pagarlo a la cooperativa, así como en toda actuación judicial y administrativa en que intervenga la cooperativa como actora o demandada ante los tribunales de la República. Primeramente hay que hablar de que esta ley data de 1986, según vimos en la parte histórica, cuando hablamos de los antecedentes de la ley. Estamos hablando de hace casi 40 años que se emitió la ley. En ese momento todavía existía la ley de papel sellado y timbres. Por eso está ahí subrayado, porque esta ley desapareció al ser creada la ley de impuesto del IVA. Se eliminó la ley de papel sellado y timbres. Esta ley establecía por un lado de que ciertos contratos, ciertos documentos legales se tenían que hacer a través de papel sellado. El papel sellado era, que hoy es similar a lo que le llaman papel notarial. Ustedes pueden ver por ahí alguna partida de nacimiento de las de antes, o pueden ver alguna escritura pública por ahí que tengan guardada sus abuelitos o sus papás. Van a darse cuenta que en el encabezado del papel sellado pues hay una especie de escudo y dice pues cuánto vale ese papel sellado, porque dependía de la cantidad que se estaba estableciendo dentro de ese documento, así era el papel sellado que había que comprar. Esto se compraba
lo vendían prácticamente casi en cualquier lugar. Las tiendas vendían papel sellado, claro, de ciertos valores, ¿no? Porque si era de un valor muy alto, ya la tienda pues probablemente no lo tenía disponible. Había que ir a otros lugares mucho más especializados. Pero la idea era que era una contribución, prácticamente era como un impuesto que se pagaba al Estado y que simbólicamente era el papel sellado el que servía para comprobar que yo había pagado, ¿no? Entonces ahí se redactaba el documento, venía así como un cuaderno rayadito. Claro, en aquel momento todo se hacía a máquina de escribir y ahí se establecían escrituras públicas y etcétera, y con eso se comprobaba que se estaba pagando el determinado impuesto. Pero habían otros documentos que se hacían en otro tipo de papel y para ese otro tipo de documentos pues se hacía a través de timbres. Los timbres fiscales o especies fiscales, como también se les llama, junto con un papel sellado, era una especie precisamente de estampillas que también se compraban en las librerías, en las tiendas, también vendían papel, timbres, y dependiendo de lo que establecía la ley, pues cuánto se tenía que pagar de papel, de timbre en este caso, estas estampillas se pegaban al reverso del documento y ya con eso se comprobaba que se había pagado el correspondiente impuesto, que era similar al papel sellado. Pero el timbre también tenía, ese es el sistema directo, le llamaban, ponerle las estampillas al reverso del documento y con eso se comprobaba que se había hecho el pago respectivo. Pero había otro método que se llamaba el método indirecto o sistema indirecto de timbres que lo aplicaban las empresas cuando vendían, porque como no existía el IVA, el impuesto que se pagaba era el impuesto de timbres. Pero si nosotros medimos la cantidad de facturas que una empresa podía haber emitido en un determinado, no en un mes, pues hablamos en un solo día, resultaba impráctico que el cajero, por ejemplo, estuviera cobrando y al mismo tiempo pegando timbres. Sobre todo porque la cantidad que se iba a pagar en timbres era variada debido a la cantidad, porque cada factura era de un valor diferente, porque el valor del timbre era en función de la cantidad de dinero que involucraba el documento. Entonces, no iba a pagar los mismos timbres una factura por 50 colones que una factura por 300 colones. Entonces, para evitar esa situación, existía el método indirecto. Ese consistía en que mensualmente la empresa, en lugar de estar pegando timbres, pagaba el 5% al Estado en concepto de timbres, que era como se hacía una declaración similar a la del IVA. Se declaraban solo las ventas, ¿verdad? Porque el timbre se aplicaba solo sobre la venta, que era una de los errores o de las fallas que tenía el sistema. Había un efecto cascada ahí que se pagaba impuesto sobre impuesto. Y declaraban el 5% de las ventas todos los meses. Entonces, al eliminarse esta ley, se crea el IVA, desaparece el papel sellado totalmente y desaparecen obviamente el uso de los timbres y se sustituye por un sistema mucho más moderno, entre comillas, mucho más justo, equitativo en términos tributarios, porque se decía pues que ya no solamente se tomaba las ventas, sino que también se tomaba en cuenta las compras. Entonces el IVA usted sabe que toma en cuenta las compras y toma en cuenta las ventas, ambas cosas. Hay un crédito fiscal por un lado, hay un débito fiscal y al final se paga la diferencia entre ambos valores. Pero no me voy a meter mucho porque la verdad es mucho que hablar de esto. Si la clase fuera sobre derecho tributario, pues sí, abonaríamos un poquito más, pondríamos si es posible algunos aspectos numéricos, pero es importante que usted lo sepa, porque algo bien importante para entender lo que está pasando actualmente es comprender lo que pasó antes. O sea, todo tiene un antecedente y un consecuente. El antecedente es lo que pasó antes y que probablemente dio origen a lo que está pasando hoy, que es el consecuente. Y lo que está pasando hoy es un antecedente para lo que pase después. Entonces, si usted entiende esa dinámica histórica, le va a costar menos entender la realidad actual. Pero bueno, ahí tenemos el IVA, bien o mal.
Algunos hablan de que probablemente la tasa pase del 13 al 15% o hasta el 17%, dependerá de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, porque lamentablemente nuestras políticas fiscales de la mayoría de países latinoamericanos y otros países africanos o asiáticos, no tanto los europeos, aunque sí los europeos también tienen que caer en la misma dinámica, es que el Fondo Monetario Internacional pone restricciones para poder prestarnos plata. Es decir, mire, yo le presto, pero tengo que hacer estos cambios. Y probablemente más tarde o más temprano el valor del porcentaje que estamos pagando de IVA va a subir al 15 o al 17. En casos extremos sería el 17%. ¿Qué efecto va a tener esto en el costo de la canasta básica? Bueno, van a haber una serie de repercusiones o consecuencias. Pero eso ya es aspectos, pues, de política fiscal. Los derechos de registro e inscripción se refiere precisamente a registros tanto en el registro de comercio, que pueden darse por parte de las cooperativas, puede ser que escriban algún documento, algún contrato, dependerá de la obligación legal que tengan, o en otro tipo de registros, puede ser también en el registro de la propiedad de hipoteca, registro de la propiedad raíz e hipoteca se llama, que también es una dependencia del Centro Nacional de Registro, y que ahí pues se registran escrituras de propiedad de terrenos o de otro tipo de inmuebles. Entonces todo eso está libre en una cooperativa. Y ya sea que la cooperativa lo haga a favor de terceras personas o las terceras personas lo hagan a favor de la cooperativa, cuando le corresponda pagarlo a la cooperativa, obviamente, porque si lo va a pagar la otra persona, pues que lo pague. Pero si es la cooperativa, está libre de ese pago. Ya sea en una actuación de tipo judicial, o sea, ante juicio que pueda haber, o de tipo administrativo, que puede ser una relación de negocios con otra persona. Ya sea como actora, es decir, como demandante o como demandante. No importa en qué calidad esté la cooperativa en ese momento, ante los tribunales de la ley. Y ahí pues establecemos el hecho de que la ley de papel sellado y timbres fiscales fue derogada cuando se promulgó la ley del IVA en 1992, hace casi 30 años. Seguimos siempre dentro de la ley general y tenemos un literal B. Inserción gratuita en el diario oficial de las publicaciones que ordene la ley o su reglamento. Hay ciertos aspectos, como el caso de los estatutos, por ejemplo, de una cooperativa que deben ser publicados en el diario oficial. El diario oficial es un documento, es un diario, es como un periódico que es emitido por el Estado a través de la imprenta nacional, que es la institución que lo edita y que lo elabora, y en el cual van publicados aspectos que legalmente deben ser publicados. Por ejemplo, los decretos que aprueba la Asamblea y que luego el presidente también les dé el aval, deben ser publicados en el diario oficial, porque la Constitución dice de que 8 días después de publicado el decreto entre en vigor. Ningún decreto puede entrar antes de esos 8 días, pero sí después de esos 8 días. Puede ser que el mismo decreto diga, como la ley Bitcoin, que se le dieron 3 meses, poquito menos de 3 meses, para que entrara en vigor. Pero ahí la misma ley dice que entrará en vigor tal fecha, ¿no? Pero no se puede poner que una ley va a entrar en vigor al día siguiente que sea aprobada, porque el plazo mínimo constitucional es 8 días después de publicado en el diario oficial. Entonces, los estatutos de una cooperativa deben, al menos el extracto de ellos, debe ser publicado en el diario oficial. Entonces, aquí se le está dando, porque eso se paga, es decir, cuando usted va a publicar al diario oficial, ahí le cobran una tarifa, depende del tamaño del documento que se va a publicar, como un periódico normal, ¿no? Pero en este caso la cooperativa no tendría obligación de pagar esa tarifa para poder publicar. Ese es otro beneficio que tienen las cooperativas, como una forma de fomentar, ¿no? el cooperativismo, y decir, mire, no va a pagar publicaciones en el diario oficial. Entonces, le estamos dando las facilidades para que usted pueda crear una cooperativa. Esto hay que tomarlo en cuenta, jóvenes, para el trabajo que vamos a desarrollar. Ya vamos a hablar de eso. Pero hay que ir tomando nota de todo esto, que es bastante lo que hemos hablado,
para que el trabajo vaya acorde a lo que se habla, ¿no? La idea es que usted ponga en práctica un poquito lo que hemos hablado y aún cosas que no hemos hablado y que usted va a ir descubriendo. Vamos a ver eso. Ahora, estos dos beneficios que acabamos de hablar son como automáticos, ¿no? Pero hay otros que deben ser peticionados. O sea, la cooperativa debe solicitar que se le otorguen esos privilegios. Veamos eso. Los siguientes privilegios serán concedidos a la petición de la cooperativa interesada, o sea, no son así automáticamente, por acuerdo ejecutivo en el ramo de economía. Es decir, es el ramo de economía será el que emitirá un acuerdo ejecutivo para poder otorgar estos privilegios a cada cooperativa que lo solicite, no es en general, ¿no? Cada cooperativa va a solicitarlo, ya sea total o parcialmente, o sea, puede ser todos los privilegios que vamos a mencionar adelante o pueden ser solamente algunos de ellos. Previa justificación con audiencia del Ministerio de Hacienda por el plazo de 5 años. Es decir, hay que justificar ante el Ministerio de Hacienda que nosotros cumplimos los requisitos y nos lo van a otorgar con un máximo de 5 años a partir de la fecha de su solicitud. Y serán prorrogables, obviamente, después de que pasen esos 5 años, usted puede volver a solicitarlo y se le puede volver a otorgar otros 5 años. Y así sucesivamente, usted cada 5 años entonces tendrá que volver a hacer eso. ¿Por qué se deja ese límite de tiempo y no se deja de manera indefinida? Porque puede ser que la cooperativa no cumpla en algún momento con los requisitos que se piden acá. Entonces cada 5 años se está haciendo como una especie de revisión a ver si es cierto que sigue cumpliendo y se le van a otorgar. Y estas son las exenciones que se le otorgarían en caso de que la solicite. Exención del impuesto sobre la renta, vialidad y territorial agropecuario, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud. Bueno, impuestos sobre la renta, eso está claro. No van a pagar impuestos sobre la renta. Pero ahí está otro impuesto que es el de vialidad y territorial agropecuario. El impuesto de vialidad, que tiene varias clases. Entonces, el impuesto impuesto de vialidad clase A, si no me equivoco, que es el que pagaban las empresas. Digo pagaban porque esto también se derogó en algún momento, que es el impuesto sobre el patrimonio. Esto se quitó, se eliminó y por lo tanto ya no es aplicable, ¿verdad? El impuesto de vialidad ya no es aplicable y por lo tanto, si existiera, no se aplicaría y no se aplica porque no existe. No importa cuál sea la naturaleza, el capital con que se forma, los intereses que se generen del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud. Es decir, van a estar exentos del pago de impuestos sobre la renta. El literal B está derogado. Esto hablaba sobre la importación de libros. Se derogó, no, porque esto de la importación de libros era un privilegio que tenían los importadores de libros para no pagar impuestos por la, ¿cómo se llama? La introducción de libros al país. Esto como una medida, esto se propuso hace mucho tiempo como una medida de garantizar la cultura del pueblo, es decir, vamos a dejar libres de impuestos a la importación de libros para que no haya excusa de que el pueblo no se cultive, ¿verdad? Que el pueblo lea. Pero ya en la actualidad se ha estado eliminando algunas exenciones a algunas instituciones porque ya no se considera que sea práctico ni viable, sobre todo en esta época donde usted ya no necesita comprar un libro para poder enterarse de algo. Usted a través de internet tiene libre acceso a un montón de información. Entonces pierde como que un poquito de sentido estarle poniendo o quitando impuestos a la importación de libros, aunque no dejan de seguir siendo importados, ¿no? Pero ya no en la misma cantidad de antes. Literal C, exención de impuestos fiscales y municipales sobre su establecimiento y operación. Ahí estamos hablando de tanto impuestos
pagados al Ministerio de Hacienda, que serían los impuestos fiscales, como los impuestos municipales que se pagan a las alcaldías. Ya sea sobre el establecimiento, que se paga un tipo de impuesto sobre el establecimiento, ni tampoco impuestos sobre las operaciones que ya pueden desarrollar. Si el INSAFOCOOP comprobare que una cooperativa está haciendo mal uso de los privilegios enunciados en el artículo anterior, deberá solicitar al Ministerio de Economía que se revoquen o se suspendan o restrinjan los mismos. O sea, la cooperativa siempre debe estar alineada legalmente. Si en algún momento el INSAFOCOP determina que se están cometiendo algún tipo de irregularidades, pues la misma INSAFOCOP va a pedirle al Ministerio de Economía que le revoque, que le suspendan temporalmente, puede ser, o que le restrinjan, es decir, que le quiten ciertos beneficios que la cooperativa tiene, en caso de incumplimiento. El Estado y los municipios otorgarán en forma prioritaria concesiones a las cooperativas para la explotación de recursos naturales, así como para prestar servicios públicos e instalar y operar otros de la misma naturaleza. Recuerde que las cooperativas se pueden dedicar a una gran cantidad de actividades económicas. Por ejemplo, puede ser que se dediquen a la pesca, puede ser que se dediquen a la telefonía, podría ser, o puede ser que se dediquen a la prestación de servicios financieros. En cualquiera de esos casos, tanto el Estado en general, todas las instituciones del gobierno, como las alcaldías municipales le van a dar cierta prioridad a las cooperativas cuando ellas soliciten algún permiso para poder, digamos, ejercer la pesca o para poder ejercer la agricultura o para poder ejercer cualquier otro tipo de actividad. Entonces, eso es un privilegio que tienen las cooperativas en cuanto a las concesiones que el Estado o las alcaldías en un momento dado les puedan otorgar. Ahora, ¿cómo se da el proceso de obtención de exenciones? O sea, como dijimos que estas últimas exenciones del literal C en adelante se refieren a que la cooperativa debe solicitarlas. No es que se le otorgan así solo porque es cooperativa, ya debe asumir que las tiene. Veamos. Se concede exención de impuestos sobre la renta y municipales basado en el artículo 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas a manera de incentivar el cooperativismo en el país. Ya dijimos que era eso de dejarlas sin obligaciones de tipo fiscal, lo que busca es motivar a que las personas se atrevan a formar su cooperativa sabiendo que van a tener esas facilidades. Esa es parte del fomento. Cuando se quiere fomentar una actividad, generalmente una de las primeras medidas que se toma es dejarle ciertas libertades tributarias, es decir, dejarlas libres del pago de ciertos impuestos. Ahora, ¿qué dice la ley de impuestos sobre la renta al respecto? Dice que el artículo 74b de la ley dice: no corresponderá practicar la retención ni pagar el impuesto a que se refieren los artículos anteriores cuando, está hablando de las retenciones de IVA y de renta, el sujeto que recibe las utilidades sea el Estado y sus dependencias. Ahí no aplica. Las municipalidades u otro ente de derecho público, las federaciones y asociaciones cooperativas, así como las corporaciones o fundaciones de utilidad pública que se encuentren excluidas. Pero ahí nos vamos a referir exclusivamente a lo que está subrayado, que se refiere a las federaciones y asociaciones cooperativas, las cuales no tienen por qué ser sometidas a ningún tipo de retención de impuesto, de acuerdo al artículo 74b de la ley de impuestos sobre la renta. Habría que leer el artículo completo para poder tener un contexto de a qué se refiere exactamente. Veamos los requisitos generales. Hay que enviar un registro dirigido a la ministra de Economía. Hoy es ministra, ¿no? En algún momento puede ser ministro. Y aquí hay que tomar nota porque probablemente ustedes tengan que hacer dentro del trabajo esta consideración. Firmado por el representante legal o su apoderado. Es decir, puede ser el representante legal directamente o el apoderado. Recuerde que de acuerdo a la ley también establecimos de que esta representación legal puede ser en algún momento
delegada a una tercera persona. Denominación de la cooperativa, ¿no? O sea, el nombre de la cooperativa, el monto del patrimonio, capital y utilidades, es decir, desglosado ahí cuánto tenemos de capital, cuántos son nuestras utilidades, el objeto de la asociación y sus actividades, es decir, a qué nos vamos a dedicar o a qué nos dedicamos, qué tipo de actividades desarrollamos. Todo eso está dentro de los estatutos. Número de asociados masculinos y femeninos. Por la cuestión del género, hoy siempre hay que distinguir masculino y femenino. Y también los empleados, cuántos empleados tenemos masculinos y cuántos empleados tenemos femeninos. Si no logra copiar todo, no se preocupe. De todas maneras, yo le comparto la presentación después a través del WhatsApp. También debe ir los beneficios que solicita, ¿verdad? ¿Qué es lo que solicita? ¿Qué tipo de impuestos quiere quedar libre de los que ya se mencionaron? Y especificar si es por primera vez que lo estamos haciendo o si estamos solicitando más bien una prórroga. Acuérdense que se puede prorrogar por 5 años cada vez, ¿no? La dirección exacta de la cooperativa, donde está ubicada la casa matriz sobre todo, y adjuntar un croquis. Hoy con esto de la tecnología es mucho más fácil. Antes hacer un croquis, porque esto de adjuntar croquis no es nuevo. Había que hacerse a contratar a veces hasta un arquitecto para que nos hiciera el mapita ahí de donde estaba ubicada la cooperativa. Hoy con Google Maps, pues esto es bien fácil. Lo buscamos, lo descargamos, hacemos una captura de imagen y ya lo pegamos en el documento y hasta el croquis. El teléfono a la cual se le va a contactar, el WhatsApp, si es que tiene, que yo hoy es casi de ley tener WhatsApp, las instituciones no pueden darse el lujo de no tener WhatsApp, tampoco correo electrónico, que algunos dicen que el correo electrónico está desfasado, pero si usted observa para muchas aplicaciones que usted quiera instalar en su teléfono o en su computadora, necesita correo electrónico. Y especificar cada uno de los documentos. ¿Qué documentos hablan? Credencial del presidente. Hay un documento en el cual se hace constar quién es el presidente. Fotocopia del DUI del presidente de la cooperativa. La fotocopia de la persona que está ahí aparece como presidente. Recuerde que el presidente lo elige la Asamblea General. El NIT de la asociación cooperativa, porque a este punto ya debe tener NIT. El hecho que esté exento de ciertas obligaciones tributarias no significa que no va a tener NIT. El NIT es obligatorio para cualquier persona natural o jurídica, sea que sea, hasta las instituciones de gobierno tienen NIT. Estatutos vigentes, es decir, debe ponerse copia de los estatutos que están vigentes en este momento, que son las reglas. El balance general y estado de resultados al último periodo, o sea, los estados financieros, sobre todo esos dos estados financieros del último periodo, dependerá la fecha en que estemos entregando los documentos para saber cuál de esos estados financieros o de qué periodo se refiere. Las últimas 12 declaraciones de IVA, o sea, el F07, porque también el hecho que esté exento de algunas obligaciones no quiere decir que no debe declarar. La obligación de declarar es totalmente independiente a pagar o no pagar, ¿no? Siempre se declara aunque no se pague. La última declaración de impuestos sobre la renta, que es el F11, recuerde que esta declaración es anual, con plazo de presentación vencido, es decir, que ya haya sido entregada, ¿no? Se exceptúan de estos requisitos las asociaciones cooperativas recientemente inscritas. Obviamente, si están recientemente inscritas, no van a tener 12 declaraciones de IVA y probablemente no tengan ninguna declaración de renta todavía. Están nuevitas. Vamos a cerrar ahorita y nos vamos a reincorporar en este punto, ¿verdad? Vamos a finalizar y nos conectamos inmediatamente.